Primero de todo, el hola. Sí, nos inventamos algo tipo, algo nuevo, como... Se usa despertar de Lorca. Sí, no, dejo de Entonces, no sé. qué aburrida. Hay, Pon esta, hay cosas que funcionan pon y no hay esta por qué parte luego, modificarlas, Pero pero ponlo esto. hay cosas que funcionan y no hay por qué Es modificarlas. un rollo, tía. Yo conservadora. Y one, two, three. Hola, soy Pablo. Hola, soy Aitana Y y estás estás escuchando escuchando las Petardas petardas de de Lorca. Lorca. Ya está. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos, Ya un día está. más. Otra vez, me encanta decir ya está cuando decimos eso. Me Es hace como que mucha se va gracia el porque podcast. siempre desaparecemos mucho tiempo, más del que decimos que vamos a desaparecer. Luego reaparecemos y decimos, hemos vuelto para dar muchísima guerra y Nos da igual todo. nos da igual, O chicos, sea, ya todo. no, No es mentira, no nos da igual. no nos da igual todo, No ¿vale? nos da igual, Pero es una broma. somos Bueno, chicas ocupadas se nos ha complicado un poco la cosa. y ya está. Pero como podréis notar en el vídeo de hoy, venimos ya Corporativas. corporativas, uniformadas, Bueno, esto es un organizadas. podcast, que es que se nos olvida. Hay gente que no Claro, hay nos ve. gente que no nos ve Para quien no nos para, ve y solo nos y escucha, quiera girar la cabeza o poner el vídeo, por lo pronto, llevamos ahora mismo las dos unas corbatas moradas que hemos decidido que van a ser seña de identidad única y exclusiva de las petardas de Lorca, son del bazar. Han ¿vale? costado 2 euros cada Una una. de ellas brilla en exceso y la Y la otra no otra no. brilla para nada, pero aquí estamos con ellas puestas. Y nada, Y bueno, pues eso, disculpitas, que no estaba muerto, que estaba de parranda, te quiero decir, exactamente. supongo, a veces. Tenemos novedades. Hay novedades, hay Tenemos novedades. novedades que vamos a ir desvelando poco a poco. Poquito a poco, o sea, venimos como con la pretensión hoy de que este episodio sea como un poco, vamos a... Extendido, ¿vale? O sea, va a ser más de Claro, estamos de de rebranding, amigas. ¿vale? Es un episodio de amigas este. Estamos de reforma en las petardas de Lorca, entonces, pues bueno, vamos a probar cosas nuevas. Evidentemente, continuando con nuestro formato y nuestra dinámica, pero a probar cositas nuevas, a variar. Bueno, estamos pensando en cosas que pueden ser Como decimos, el entretenidas. episodio de hoy va a ser un poco más relajado, un poco más Sí. distendido, no va a haber tanta cita bibliográfica, tanto Hoy análisis no sesudo. venimos como con un tema que abre a debate o del que hacemos Y nosotras análisis. tampoco estamos con la cabeza como para... Poneos en la situación. Hemos quedado a la 1 de la tarde en mi casa para una cosa que, bueno, cuando salga este episodio ya habréis visto, que son las fotos. Hemos quedado para hacer esas fotos y Son las 7:20 ahora son las 7 y mismo. 20 de la tarde. Desde la 1 de la tarde nos acabamos de poner a grabar en este preciso instante. Guay, es que se dice pronto. Bueno, 6 horas juntas. las que no lo hayáis visto tendréis en nuestro perfil de Instagram un reel subido, ¿no? De cómo se monta este espacio. Y si no hubiera borrado el vídeo anterior, hubierais visto un reel de el proceso de esta tarde que ha sido muy divertido desde que nos hemos sentado ya como en plan. Uy, yo nunca digo en plan. A veces Nos se hemos, escapa, ¿eh? sí, a veces. A mí me pasa también, me he dado Y cuenta. bueno, pues que os he borrado el vídeo entonces, ya os podéis imaginar, una tarde muy larga. Pero bueno, aquí estamos y hoy vamos a hablar de una cosa que ya hemos comentado desde Pero el que primer vídeo, siempre ha pasado por pero encima. no hemos hablado de ella de forma más extensa, digamos. Es que venimos con un pequeño story time, ¿verdad? Story Es time. un story time de cómo nace realmente las petardas de Lorca, la prehistoria de las petardas de Lorca, Los los orígenes, orígenes primeros. lo primigenio. Venimos a hablar, ¿sabes? Venimos a hablar. Venimos a hablar exactamente de qué Señoras y sucedió señores, antes de las petardas de Lorca. había antes de las petardas de Lorca. Pues vamos allá. Pues no tiene misterio alguno, había una cosa que se llamaba las niñas de Lorca, que si sois un poco listas y nos habéis mirado la nueva foto de perfil y marca del podcast, que también está actualizada, si veis la palabra niñas está tachada y encima pone petardas, o sea, tampoco tiene Ya sí, mucho... no somos Y de misteriosas. hecho, algunas de vosotras conocisteis esta cuenta de Instagram que utilizamos para el podcast como la Es la cuenta misma. de las niñas de Lorca porque es la misma. Es exactamente la misma. Entonces os vamos a contar un poco qué fue esto de las niñas de Lorca, qué aprendizaje nos llevamos de esta pequeña anécdota y nada, para que entendáis un poco por qué estamos aquí
siendo las petardas de Lorca, que además tú dices Lorca de repente, ¿no? Que tampoco tiene... Tenemos una jeta increíble, o sea, No. es que hemos dicho el episodio de hoy, hablar de nosotras y punto. Y punto, y os encanta. Eso es lo que queríais saber si este, que es más ameno, que estamos literalmente soltando el chisme. Claro, y uno de chisme a veces entra bien. Como este no enganche, pues vosotras vais a decir ya no tenemos más ideas, ¿eh? Somos novedosas hasta un cierto Que no, punto. que es mentira eso, tenemos muchas Es ideas. mentira, Yo tenemos un tengo montón más de ideas. ideas, Aitana tiene sí, un montón de ideas. Y yo también. O claro, sea que no ahora... digas eso. no, hay ciertos profesores que dirían, eso que estás diciendo, no, pues lo retiro. No, Siempre tenemos retirado. ideas. Siempre hay ideas, pero hoy simplemente nos apetecía que fuera un poco más de esta forma. Bueno, vamos a hablar un poco de Tienes esto. una Ay, pausa, tenías una vale. amiguita ahí. Es que Es nos que hemos hemos estado comido comiendo unas palomitas, palomitas. entonces, Ya está, ya guau, está. sí, te Pero, amigas, no pero, pasa nada, ya estoy viendo. nada, sí. Vale, A ver, no la ha cogido. bueno, nos situamos en 2023, ¿puede ser? ¿2022? 2022. 2022, 2022. nuestro segundo año de carrera en De la Estacil de Hemos interpretación. estudiado, para quien no lo sepa, quien sea nuevo, hemos estudiado interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático, ¿vale? Terminamos el curso pasado Y esto pasó cuando estábamos en en segundo segundo. de carrera. Pablo comenzó a tener un cierto gusanillo por escribir, dirigir, Todo esto crear. fue, lo conté en el podcast, en el tercer episodio, ¿no? Cuando hablábamos de nuestro desarrollo con la carrera y de lo que nos implicó. Yo después del episodio de locura transitoria que viví al terminar primero, en el que yo comprendí que igual toda mi vida no era ser única y exclusivamente actor, como bien dice Aitana, Duro aprendizaje para un duro pequeño niño de para un, 18 para un años, para un pequeño gay de pequeño, 18 años. sí, para un pequeño mariconcete con el pelo rapado al 2 como un huevito. Y yo, pues como bien dice Aitana, a partir del segundo dije, yo creadora escénica. Hola, yo, Pablo Villegas, creadora escénica. Él dijo, nueva era, Dije, me voy a nueva persona reinventar. será. Yo además ese año me hice delegado de la clase. Yo dije, Bridget Mender a mi lado no la conocería nadie. Y Bridget Mender no solo fue una estrella de Disney Channel, sino que ahora es CEO en una cosa tocha como de la NASA o Es una como vaina. científica ella o algo Es así. una fiera esa tía, ¿vale? Entonces yo, pues, modelo a seguir, role model. Y entonces hablé a varias compañeras que, Aitana, por favor, cita el nombre de estas mujeres implicadas en esta maravillosa Nos los travesía hemos apuntado y todo para que para que no nadie no se nos falte olvide nadie. ningún nombre y todo quede Era dicho. un proyecto, lo contextualizo antes, en el que trabajaban 6 actrices, ¿erais? Sí, erais seis Sí, actrices. 6 actrices, yo trabajaba como director barra dramaturgo y la de Bechacho era mi compañera como ayudante de dirección, también la parte de producción, etcétera. Y entonces las actrices implicadas en este proyecto fueron Silvia López Molpeceres, Mercedes Quintana, Esther Cela, Iria Orejudo, Marina de la Fuente y Aitana Díez, que soy yo. es ella, Y Pablo Villegas, que soy que yo. es él era la persona. Igual no habíamos dicho nuestro Nunca jamás lo apellido, hemos nunca. dicho. Nunca jamás Hola, lo habíamos soy dicho. Pablo Villegas. Hola, soy Aitana Díez. Estás escuchando las petardas de Y Lorca. esos son nuestros perfiles. Vale. Y Eh, entonces, ¿ibas a decir algo? no, Ah, vale. tira. Que nada, y entonces, O sea, tú iniciaste el proyecto, así que cuenta un poco cuál era tu sí, idea. yo la pretensión que tuve fue en nuestra escuela se celebra por el Día Mundial del Teatro, que no tiene por qué coincidir exactamente con el día en sí, lo organizan dentro del calendario lectivo. Se organiza por el Día Mundial del Teatro un acto que todos los años es organizado por los alumnos de la propia escuela. Y entonces yo, en primero, simplemente asistí al acto como espectador y lo vi. Y en segundo dije, qué buena oportunidad para probarse, enseñar un trabajo y ya pues empezar a hacer cosillas. Yo ya tenía ganas también de... Tú dijiste, queremos foco. Yo dije,
Vale, yo lo estoy haciendo mazo de bien, tratando de ser súper discreta y comedida, y Aitana contando mi puta verdad. Pues sí, niña, yo quería que se me viera, Quería ¿vale? foco, pero en realidad a ti no se te vio. Así sí se No, te vio, porque luego saliste así. hombre, yo presenté el proyecto. Ya será así, claro, no se Claro te que yo vio. quería Tú foco. querías foco, Yo claro. estaba, yo estaba ahí con una misión y además de que me vieran, no. De empezar a hacer, que esto también lo pensé, Claro, evidentemente, esto un es una poco de broma. comunidad de amigas de, bueno, trabajemos juntas a ver qué tal. Y durante aquel convulso año de segundo, que fue muy convulso para Fue nosotras, convulso, pasaron muchas cosas segundo fue un que igual ya año escapan de... del contexto del proyecto justo, pero fue un año Fue un año divertido, interesante para el desarrollo de los se puede decir personajes de así. la carrera. Y hablé con estas compañeras y les dije, venga, va, chicas, para el día del teatro, yo hablé con vosotras pues en octubre, ¿no? Según Sí, por empezó el ahí, a principio curso, de curso. a las 2 semanas de empezar o así. O sea, yo estaba como focus. Claro, es que, o sea, yo luego voy a dar mi perspectiva porque es que o sea, nos convocaste como si fueras, No, no. no sé. Yo, esos mensajes estarán en alguna parte. Pablo siempre ha sido muy corporativista. Lo Mucho. hizo como muy profesional. Sí, sí, Claro, yo. y daos cuenta, Pablo era un Era un, pequeño niño de 19 años en era este un, momento. era un moco, ¿sabes? Bueno, bueno, es que nos tengo literalmente aquí. Pero Es esto no que, nos ven, no podemos no, no, comentarlo lo porque no sé, lo nos sé. están viendo. Bueno, Bueno, es una foto, o sea, es que este material lo veréis, yo lo pondré a vuestra disposición. Yo lo que quiero buscar es que ya que lo has mencionado y ya que les estamos dando el coti, vamos a dárselo bueno, tú ve entero. contando, porque si Que, no, es que no sé dónde estaba. Y nos os hablé, convocas. os convoco y les digo, por el Día del Teatro, chicas, vamos a montar algo. Me gustaría que girase en torno a el mundo de Lorca, especialmente de la trilogía rural, y dentro de la trilogía rural me interesa el personaje de las lavanderas en la obra de Yerma. O sea, así de concreta fui, ¿vale? Además es que yo fui como, quiero que hagamos algo en torno a esto. Y Pablo nos envió este mensaje. es que está. Vamos a trabajar con Lorca, concretamente con tres títulos: Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. La propuesta gira en torno a la defensa de la representación de la mujer lorquiana de su época, mostrar los valores y la cultura de una mujer sufrida por la tierra que habita y las personas que viven en ella, funcionando como uno de mis grupos sociales favoritos entre los habituales de Lorca, las lavanderas, la escenificación de la tradición y de lo cotidiano. Y yo simplemente respondí: ¡Ole, ole! Ya está. No me creo ni la mitad de lo que pone en ese mensaje, pero yo al parecer escribí. Me encanta lo abrupto que ha sido. Pone Pablo, lo has leído así como con... Claro, es que fue muy Fue intenso. así, así se debió de sentir para mí escribirlo y para ella recibirlo. Y así, sin quererlo ni beberlo, un día nos organizamos, reservamos un aula de la escuela, que esto se puede hacer, puedes reservar un aula para ensayar. Y hemos de decir que es una de las grandes ventajas que tiene estudiar arte dramático, que es de agradecer, El espacio para poder que te trabajar, dejan el sí, espacio para trabajar y que muchas veces no lo usamos tanto como podríamos, o no le sacamos todo el provecho que podríamos. sin duda. Y fue, claro, ese año por esa parte también estuvo muy bien porque como que nos implicamos en, oye, pues tenemos la escuela, aprovechémosla, aprovechemos el día del teatro, aprovechemos las aulas, estemos por aquí. Y eso hicimos, O evidentemente. sea, fue bonito porque como que quizás en el primer año, cuando estudias arte dramático, ya sé que la reflexión la queremos hacer al final, pero bueno, Sí, vamos no, un no, no. poco... em, muchas veces estamos tenemos muy metida en la cabeza esta idea como de la carrera, que tú tienes que ir a cumplir con lo que se te va pidiendo, Mm. pero creo que una de las cosas más importantes cuando te metes en una carrera de este tipo es que consigas sacar el máximo provecho de todo lo que te ofrecen. Y, Tienes espacios para ensayar, tienes material para trabajar con él. Joder, sí, conoces a gente que en ese momento tiene tiempo para poder desarrollar proyectos, pues hay que como estar en el juntarse y momento hacer cosas. presente y hacer cosillas porque también es entretenido, porque es divertido, porque aprendes mucho, porque pones en práctica cosas que has aprendido en clase o que igual no terminas de entender y las pruebas allí. O sea, es como un entrenamiento bastante productivo a la par que divertido. Y se lo dije así, ellas accedieron y pues como decía, un día reservamos un aula, nos juntamos y tuvimos nuestro primer ensayo
El más apoteósico sin duda fue el segundo, cubos de agua en las Claro, es cabezas. que en uno de estos ensayos llevamos unos... Yo no recuerdo ya ni qué... O sea, no Claro, recuerdo voy cuál era a, el voy a contexto. contaros un poco, o sea, la dinámica de trabajo que yo planteé cuando empezamos. Bueno, me siento cualquiera yo ahora hablando así de esto, o sea, me siento cualquiera, resuena mi nombre. Quedamos y yo lo que hacía era, o sea, pues nada, no lo sé, la verdad que no tenía ni puta idea. Probábamos cosas. Probábamos Es que cosas. no tenía Yo más. llegaba allí, tenía unas cuantas canciones que Debe me había recomendado que pudieran servir, me hizo una playlist bastante curiosona. Yo les decía que viniesen cómodas y probábamos cosas con juegos, músicas, pequeñas frases de texto, sin una estructura como demasiado clara, tratando de buscar, yo qué sé, pues a veces sí que me daba que quería ver una cierta escena que me diera no sé qué imagen o un cierto trabajo que pudiera llevar a no sé qué estado, pues yo qué sé. Pero fue muy libre y probábamos. Y en ese segundo ensayo, como yo estaba, ¿no? Full en la idea de las lavanderas, ¿vale? Yo llego y digo, vale, he traído esto. Entramos, Debe yo. Con Claro, es que esto se junta con una cosa que también sucede en las clases de interpretación, que es que la gente... ¿Cómo le digo esto? Dilo como lo vas a La gente decir, es muy porque no intensa. hay manera de decirlo de La otra gente es manera. muy Sí. intensa, ¿vale? Se descargan como muchas cosas que, pues, que igual no harías en el tocar, en el decir, en el... Y entonces te da... Y te pones como... Si cuatro personas que estudian interpretación se juntan, se vienen muy arriba. Hay como algo de... "Ya, ya, ya". Actrices, actuar, el teatro y todo es como... Todo, hay mucha intensidad. Y entonces yo aparecí con Bebe con 4 cubos de agua, hasta arriba, y les dije, bueno, esto es para el final. Vamos a ponernos a trabajar. Se pusieron, las hice hacer cualquier cosa. Creo que fue el día que la sesión Teníamos se que trabajar, tornó. creo que teníamos que trabajar la idea de lavar la ropa, Sí, eso fue al realmente. final. Digo el Ah, vale, desarrollo previo que no me fue, acuerdo. fue la sesión esta que fue un poco como sáfica, que estabais todas como muy Sí, desenfrenadas las unas como con digo, las todo era otras. muy intenso, entonces es que nos liábamos como todo el rato, todas con todas. O Claro sea, que claro, sucedía. vosotras imaginaos un aula de ensayo. Estamos gritando más. Perdón, perdón, es verdad. Es que Perdón, perdón. nos apasiona Disculpad vuestros oídos. A ver si ahora nos vamos a quedar más. No, no, no. No. Imaginaros un aula de ensayo con 6 mujeres, un maricón, como la copa de un pino, una chica que viene del mundo de la filosofía y que es bailarina y que pues le interesa lo escénico, pero vamos, que debe en aquel momento estaba recién metiendo el pie en estas cuestiones. Nos juntábamos en un aula a las 4:30 de la tarde, poníamos música flamenca y vosotras os besabais entre Y sí, vosotras. era un poco así. Y Bebe y yo Era muy mirábamos desde divertido. fuera como, me lo da, me lo da, ¿sabes? Y entonces, al final de esa sesión les dije, vale, pon el agua. Yo ya, ellas estaban ya, llegábamos a estados, ¿vale? Estábamos en unos trances curiosos. Y les dije, venga, ahora lavaos con el agua, vamos a relacionarnos con el elemento. Relacionarnos con el elemento. Como digo, gente muy intensa, nos empezamos a tirar el agua por encima. Yo recuerdo que estaba enferma ese día. Yo dije, yo no Se me quiero mojaban, tirar un cubo de agua por tenían encima. unos paños rojos que yo les había dado, iban todo vestidas de negra. Hay una foto, fue la primera foto esa que hice, que puse las lavanderas, que te acuerdas que os la pasé. Estáis todas como así, como muy Sí, 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 enfadadas. sí. Veréis todas estas cosas, no os preocupéis. Y pues nada, pues se empezaron a tirar el agua, se la echaban por encima con los paños y ya la escena final, no sé quién de todas fue, que quedaba agua en un cubo, creo que fue Iria, que lo agarró, hizo así, Sí, y se lo tiró, lo se lo dejó echó por caer encima. y yo dije, ¡final! Y ese día, yo como yo me sentí ese día, Itana, vale, wow. Tú estabas extasiada Yo, realmente con todo eso. yo no cabía en mí. Yo estaba muy contento, a mí me estaba pareciendo increíble, o sea, yo sentía tanto teatro.
respirabas teatro. ¡Ah! Yo estaba excitadísima, ¿qué te voy a contar? ¿Tú cómo lo sentiste? Tú Vale, eras yo te voy actriz. a contar mi perspectiva. Yo no lo viví tan intensamente, o sea, sí, Claro, yo estaba muy delirada. yo no estaba tan delirada. Aitana era, o sea, hola, soy Pablo y os vengo a Claro, presentar mi claro, libro, claro. ¿vale? Era mi Vale. puto libro. Yo, a ver, lo recuerdo como unos ensayos muy divertidos y me da pena por lo que vamos a contar a continuación de que el proyecto quedó un poco colgado. Bueno, y tanto, como que no volvimos a aparecer en el panorama de la escena teatral. O sea, ¡Nunca hicimos eso y más! nunca más hicimos nada. Nada. Como juntas no volvió a suceder. No. Y bueno, ahora vamos a eso. Sí. Yo lo recuerdo muy divertido, pero es verdad. Es que, claro, para mí tiene que ver con un poco la reflexión a la que vamos a llegar al final. Mi sensación, la que yo tenía cuando nos reuníamos, era que queríamos hacer muchas cosas, queríamos hacer cosas muy O sea, grandes. mi pretensión desde el primer momento, que fue una cosa que luego se contagió un poco porque también aprendimos mucho de trabajar en Esto, equipo. claro, pero esto está muy bien, porque creo que fue un aprendizaje Claro, muy útil. aprendimos mucho a trabajar en equipo. Mi idea desde un primer momento fue algo como, esto va a ser un trabajo de este modo, vamos a... O sea, tenía A una ver, expectativa nos dibujada. reuniste y dijisteis, vamos a montar una compañía Eso pasó un día, y eso pasó un vamos, día, y claro, el vamos a primero. conseguir que nos den una residencia en no sé dónde. O sea, no, Teníamos muchas expectativas, lo cual está súper bien y creo o sea, que es muy fue una bonito. inocencia muy bonita. Fue una, claro, A mí creo me que hay alegra algo en esa mucho. inocencia que es muy... Es verdad que a mí me pilló más siendo un poco más mayor. Entonces yo cuando estabais tan emocionadas pensando en todas las cosas que íbamos a hacer, no en el concepto de la compañía, porque una compañía, quiero decir, lo A podríamos ver, haber sí, que hecho perfectamente eso, ¿eh? tampoco son cosas complicadas, que No, tampoco era un abismo todo. pero yo sí que sentía que estábamos poniendo unas expectativas muy altas para algo que todavía no habíamos comenzado a hacer. Nada, que es que no Y creo, teníamos forma alguna. claro, y creo que nos sirvió como un primer impulso muy bonito de empezar a probar cosas y de reunirnos y que fuera todo muy emocionante, pero creo que eso fue precisamente lo que después nos paralizó un poco Sí, más adelante. fue tal la ambición y, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, y la pretensión por estar ahí en eso que cuando queríamos como seguir abarcando Creo que y bonito fueron los primeros ensayos cuando no había claro, expectativas y no había... y simplemente estábamos haciendo simplemente estábamos cosas. probando cosas y no estábamos pensando en qué íbamos a mostrar a un público todavía. Y al final, pues sí, ¿no? Como cuando finalmente, claro que esto tiene sentido, si no, no lo vais a entender, lo que quedó de esta idea, como veis, yo les mando el mensaje en octubre, empezaríamos a ensayar, si no fuese mes, en noviembre, yo creo que dejé el mes de octubre y dije, empezamos en noviembre una cosa así, y estuvimos trabajando en esto, no teníamos un calendario tampoco súper fijo, igual Yo creo ensayábamos, que a partir de un momento empezamos a ser pero bastante fue como más a disciplinadas, partir de ¿eh? Que esto enero, está ¿eh? muy bien. Fue como Sí, en es enero. verdad. A partir de enero empezamos a O ser sea, muy estuvo bien disciplinadas. porque generamos rutinas de trabajo también, o sea, dinámicas. Aprendimos muchas cosas. Yo fue Sí, la sí, sí, primera no, vez no, que aprendí a completamente. hacer una pasada. Yo una pasada, esto que Sí, hacíamos sí, al sí. final, que luego yo lo he ido hilando, yo la pasada de teatro la aprendí a hacer allí cuando íbamos con los cubos, los pañuelos, la ropa, las prendas de cada una, no sé qué. O sea, verdaderamente ganamos un aprendizaje muy, muy positivo y en cierta medida No, bastante no, profesional. yo creo que adquirimos mucho hábito. Sí. Que eso está súper bien y creo que no se adquiere únicamente con cumplir con las cosas que te pide la escuela. Mm. Son cosas que tú tienes que trabajar a mayores, pues eso, con tus compañeros, con proyectos externos, con cierta proyección profesional que luego puede tenerla o no, ¿no? Pero como que tú te plantees, vale, voy a hacer esto y quizá me lleve a algún lugar. Claro. Y creo que eso nos dio mucho hábito y mucha, sí, como mucha disciplina en ese sentido. Sí, por esa parte fue muy enriquecedor, además de, evidentemente, por todas las anécdotas, el simple hecho de compartir tiempo entre amigas, que también era muy guay. Yo me acuerdo que ya los últimos ensayos, porque como os iba a decir, que es que nos interrumpimos todo el rato, lo que pasó con este proyecto es que lo único que pasó
con las niñas de Lorca. Hicimos tramsas. Claro, es que montamos una especie de work in progress, ¿vale? Hicimos así como dos cosas como que yo considero reseñables. Nos abrimos esta cuenta de Instagram que ahora es Las Petardas de Lorca, nos hicimos una sesión de fotos, hicimos un pequeño, hasta hay un pequeño dossier por ahí de nosotras, como con las Es verdad. actrices, los puestos de cada una, imágenes, montamos hasta un pequeño dossier. Pues que hicimos en verdad cantidad Hicimos de cosas para lo cosas, ¿eh? pequeñas que Nos éramos. pagamos, hicimos las fotos y todo. No, no, es que fue guay. Y presentamos en el Día Mundial del Teatro una cosa que llamamos Work in Progress de las Niñas de Lorca, que fue una pieza escénica de 15 minutos. Una pieza escénica coral porque actuaban las 6 actrices al mismo tiempo, que nada, que mostramos en el Día del Teatro ese año. Y después de eso, quedamos una vez más, yo me acuerdo, quedamos una sola vez No más pasa nada. y desapareció. Y dijimos, "No". Pero yo recuerdo que tú querías escribir algo. Yo empecé, yo cuando acabó en Semana Santa de O ese sea, tú año, empezaste como a escribir algo. empecé a escribir, pero vi que ya no podía abarcarlo porque se estaba acabando el curso, estábamos llenas, empezábamos, además que es muy habitual en las escuelas de arte dramático, para quien no lo sepa, bueno, por ejemplo, en la nuestra pasa, y en esto también es una cosa normal, la colaboración entre especialidades, entre la especialidad de dirección y la especialidad de interpretación es habitual porque los de interpretación hacemos de actores a los estudiantes de dirección. Y me acuerdo que a final de curso ya varias estábamos metidas como en alguna escena, en algún trabajo, y ya tenía Ya en el estaba metida como en PCE. muchas O cosas. sea, ya la carga de trabajo, la disponibilidad de tiempo fue distinta, porque es verdad que durante el tiempo que duró esta primera parte de probar, de ensayar y demás, hasta que mostramos, hubo mucho compromiso grupal. O sea, estábamos bastante Sí, 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 dedicadas y lo teníamos completamente. como una cosa a la que acudir, asistir y tomar con responsabilidad. Y entonces, nada, lo mostramos en el Día Mundial del Teatro, nos grabó la tele, que se Es nos va verdad. a acabar esta primera parte, ahora cortamos, nos grabó la tele, Castilla y No León. es que la tele viniera a grabarnos a No vino nosotras, la tele a ¿vale? grabar el acto, La ¿vale? tele vino a grabar el Pero justo acto, nos grabó y salimos pero salimos en y la dijeron tele. unas cositas, lo subiré también, tengo la grabación de eso. Y, y nada, y después pues se acabó. Ya está, dijimos, hasta aquí. O sea, entramos No, como en una especie de delirio de 4 meses y en 2 semanas desapareció. Para fue siempre. así, ¿eh? Sí, Y así fue, y, verdaderamente. y para nosotras queda, la verdad, que muy buena Fue experiencia. divertido, fue útil, fue aprendimos Hombre, bastante, fue didáctico. y de hecho nos ha dado esto ahora, que es otra cosa muy distinta, Y pero ahora se ha transformado en las las petardas petardas de de Lorca, Lorca. claro. O sea, venimos de ahí. O sea, es que claro, esto lo habíamos mencionado, pero es que han pasado años, es que segundo Claro, es que carrera, han pasado como 3 años desde esto tres y años en el momento en el que nosotros decidimos que nos apetecía probar hacerlo del podcast, fue como un poco recuperar esta ilusión que tuvimos en ese momento. de Eh, queremos hacer cosas, queremos juntarnos, queremos, que ya lo hemos dicho en algunos otros episodios, ¿no? De queremos estar ahí. exactamente, no Y lo, eso, ahora que ya tenemos otra madurez, sin saber muy bien a qué atenernos, pero haciéndolo y con cierto rigor y quedándolo y preparándolo y pues haciendo pijaditas como estas de las corbatas, de habernos hecho las fotos, de seguir manteniendo el Instagram, pues hoy estamos un poco jetas, pero por lo sí, hoy general sí, somos, o sea, que estamos un poco así como cansadas, pero por lo pero general os hemos dado calidad en estos os hemos dado episodios mucha calidad, anteriores. mucha referencia bibliográfica, ¿eh? Esto es un, Mucho cerebro esto gordo. es un meridiano Claro, esto es en la un temporada. descansito. Pero bueno, ha sido una manera también de hacer un poco homenaje a este primer momento de ilusión que tuvimos y que se quedó ahí un poco colgando. Ujú. Y ahora que, no sé, que nos ha apetecido, nos ha vuelto a entrar ese gusanillo de hacer cosas, pues hemos dicho, vamos a Pues vamos recuperar a a las niñas darle. de Lorca y se van a transformar en las petardas. Ujú. Vamos a parar aquí, Vamos a haceros porque si una no, pausa de TikTok, de scrolling, por favor el nuestro, y nos vemos ahora. Welcome. welcome back. Bienvenidas del descanso. Bueno, Entonces, como decíamos, que al final lo mostramos y de hecho tenemos una pequeña anécdota de este día que este trabajo se enseñó en el Día Mundial del Teatro.
Y es que nuestra, o es verdad que ligándolo a esto que decía Aitana, ¿no? De que nuestra pretensión inicial y la idea del proyecto en un inicio ya era como muy, muy grande, de repente no abarcaba mucho. Una compañía emergente, un proyecto emergente, un work in progress, ¿no? Estábamos como llenas Lo de, intentábamos muy de fuerte, lo término, intentábamos muy el fuerte. dossier, las fotos, éramos nosotras, éramos institucionales, ¿sabes? Ya. Y entonces es verdad que la gente, pues que nosotras, ¿no? Además, yo especialmente, ¿no? Que soy como un poco la cabecilla de esa idea. No soy una Luego persona sí discreta. que eso, este afán como organizador que tú tienes, que en ese momento fue como muy exagerado, yo creo que es muy positivo, Hombre, para porque mí lo mueves es. muchas cosas. O Hombre, sea, consigues mover muchísimas cosas. Y a yo veces, o me sea, la siento muy ambición satisfecho. creo que es algo, Y es muy, una virtud en realidad. y muy Está muy bien. necesaria en este tipo de disciplina y Sí, en este tipo sí, de profesión que completamente. como yo personalmente creo que como no tengas un poco el gusanillo de ahí de hacerte unas cosillas, probar, mover, hablar con gente, aunque muchas veces luego se quede en la superficie, Sí, sea pero solo una que, idea, o sea, igual que he dicho primero una cosa, creo que tiene que haber hay un que bajar esta balance, tensión de mm, ni tanto ni es tan calvo. necesaria, no, pero es necesaria esa ambición un Sí, poco desmedida a veces incluso para que te sí, porque lleve a si no te moverte. duermes en los laureles, chaval, Exactamente, es que yo peco literal. de precisamente de tener poca. Poco, No, no, es no, no poco. pecas, solo que Bueno, soy más es parada. otro Vamos a decir que proceder, tengo sí, otro es proceso, otro pero proceder, pero creo que eso hace que se muevan muchas cosas. La contrapartida que el tiene, ser proactivo, exactamente, la contrapartida que tiene es que si no se controla, te puede aplastar a ti mismo. claro. Y entonces es verdad que la gente, pues no, nos tenía un poco como, "Ay, qué pesadas", y nosotras, pues sí que éramos pesadas. Éramos pesadas, Evidentemente claro. dábamos la turra, pasamos la cuenta por el Éramos las grupo. verdaderas petardas de Lorca, ¿eh? Éramos las En ese petardas, momento. o sea, claro, es que este nombre tiene un sentido. Además de que nosotros seamos unas petardas, ¿no? Relacionado con la anécdota, pues lo que os digo, llegamos a pasar el enlace de Instagram al grupo de la escuela, de toda la escuela, de todos los alumnos de la SACIL que continuaban en ese año o que habían sido exalumnos ya egresados. Mandamos el enlace, mandamos la publi, nosotros éramos pesadas. Y entonces, en el día del teatro lo que pasó Te miras de risas, es que tú sola. eh, fue previo, ¿no? Pero Fue ¿cuánto previo. vas a contar de esto? Nada, simplemente que previo a nuestra actuación, otro grupo de alumnas lo tomó como referencia e hizo una parodia de lo que luego nosotras mostrábamos. No exactamente lo que mostrábamos, porque evidentemente no conocían el material, pero como que lo estaban parodiando. Que ya está, no tiene más trascendencia, o sea, llegó hasta ahí. No es ningún problema. Es verdad que, claro, nuestra reacción en ese momento de pequeñas actrices, sobre todo la mía, no yo, tan dramática, tan Pero se ajustada, puso dramática, yo Pablo se tan, puso dramática. es que las envidias, es que la gente, la más dolida. ¿No? Pero yo me llevé una reflexión muy positiva de aquello, ¿no? De fue como, pues mira, es verdad que esta gente, hay una parte de razón, ¿no? En que tenían en este rollo de, vais ahí con toda la calentada, sois pequeñas, es decir, está guay, pero joder, no sois el CDN ya, ¿sabes? Es que a veces nosotros éramos un poco Es un poco CDN. CDN. Vestidas de negro, Queríamos en ser un las poco CDN, fotos, claro. claro. Entonces, este punto estaba presente y tiene mucha razón. Y luego está la parte de, mm, pues bueno, pese a que todo esto no sucediera del modo en el que pensábamos y se quedara en otra cosa, pues al final enseñamos una escena Sí, de 15 sí. minutos que habíamos montado nosotras solas por primera vez en la vida, una cosa así como teatral, ¿no? Más de probando con, joder, teníamos canción, teníamos coreografía, teníamos texto, Hicimos de todo, ¿eh? Canto, baile, teníamos luz. de repente, Estuvimos interpretación. hasta probando con una compañera mía del bachillerato, Paula Lasalle, un besito desde aquí, Paula, que nos vino un par de días a tocar el Es verdad. cajón para preparar la canción. O sea, fue un aprendizaje muy positivo en el que invertimos el tiempo de manera muy activa y, y del que aprendimos.
y, y no sé, y creo que salió bien hasta donde tuvo que salir, ahí se terminó, que en el tiempo eso quedó ahí como un pocillo, quedó por debajo, la cuenta existía y demás, Una y que cuenta, oye, una cuenta fantasma, un poco. y que de repente un día, Aitana y yo hablando de hacer este podcast, dijimos, y recuperamos la cuenta y el nombre y pim pam, y la gente le sonará, le hará gracia, ¿no? Este rollo de que ahora ya, que por esto lo decía, nos llamemos petardas, porque en su Es un momento poco lo también como estamos cerrando el aceptar la círculo, realidad ¿sabes? de que en realidad Claro, somos un poco de que petardos. éramos un poco petardas, de que era una cosa así que incluso podía resultar un tanto absurda de repente. Y dijimos, pues ya está, esto mismo, ¿no? Que yo creo que es lo importante y lo que decías antes, esta cosa y esta ilusión primera que hubo de, Mm. vamos a probar, vamos a ver qué podemos hacer. Pues de seguirla haciendo, pero ahora en un formato auditivo y visual también. Auditivo, Auditivo y visual para los que no visual, veis. no escénico, Bueno, sí, pero especialmente. queríamos hacer este episodio queda así como una especie de interludio. No es un episodio como tal. Es Así es un episodio, simplemente pero no es como el resto de episodios que hemos hecho, sino que queríamos que fuera una cosa así más sencillita, más pues distendida. contando un poco de dónde viene todo esto, el nombre de las niñas de Lorca, de cuál fue la historia previa de esto que comentamos en un primer momento, y también un poquito como una oda, ¿no? A esa ilusión Claro, de los inicios, a esa ilusión de cuando que además empiezas. vamos a cumplir este año, ahora que ya se está acercando el Día del Teatro, vamos a cumplir 3 años desde que esto pasó, casi. No, cuatro, Ya no, cuatro, tres, tres. tres, tres. O sea, es que estamos casi No de... hace tanto, No hace tanto. fíjate, no hace Pero estamos tanto. casi de aniversario, De chicas. aniversario, claro, es verdad, qué bonito, Lo vosotros habéis podríamos subido. subir por el Día del Es que ya es Teatro. mucho Ya es muy tiempo, tarde, es que pero el ya vamos miércoles tarde. 25 quizá, que es el día que se hace el Día del Teatro ahí en la escuela. Luego lo Bueno, hablamos. luego lo hablamos. Que no tenemos, nos gusta tener estas conversaciones en cámara, no nos interesa. Bueno, que esto es una especie de homenaje a esa ilusión de los inicios y a que a veces, pues, está bien ser un poco cabra loca y venirte Que arriba y hay que que es hacer, que divertido. hay que hacer el gamba y pues como nosotros Que, decimos, claro, a mí me da. Yo nunca me dejé arrastrar tanto por esa ilusión porque es verdad que yo era un poco más mayor que vosotras. bueno, además tú estabas en Y esta yo siempre he sido, y transición yo siempre he famosa sido de un poco segundo, tía amargada, también es verdad, que yo siempre soy un poco Olga de tres cínica. hermanas. Sí, yo soy un poco de decir, bueno, a ver, vamos a calmarnos. Pero lo pienso y digo, pues chica, ¿y qué ganaste siendo tan bajonera? Nada. ¿Qué? ¿Te aporta algo o no? Pero sí es cierto que creo que está bien tener esa ilusión. Pero hay que ser realistas también dentro Pero de la ya no con ilusión. una cuestión de realismo, sino que no te dejes aplastar por tu propia idea. Que esto es una cosa que hemos dicho en Eso muchos es. Sí, sí, episodios, no. cuando no sé, como compartir, no es tampoco un consejo, porque quiénes somos nosotras no para dar consejos, Como veis, pero no tenemos ni idea. si no Nosotros sabemos decimos que nada. somos Audacity y un sueño y no pararemos de No, decirlo. pero es un poco como de nuestra vivencia lo que sacamos nosotras y como conversar o sea, entrar en diálogo con la gente que nos escucha y que también hace teatro, o si no es teatro, que hace otras cosas, Que sea lo hagáis que lo que sea. hagáis. Que hagáis cosas, que probéis, que disfrutéis de experimentar, que no hace falta que lo que hagas te lleve a un Y lugar que, o concreto. que incluso, y que eso, que empieces en esa pretensión y que durante 3 meses sea como increíble y lo mejor de tu vida y que lo vivas así como, oh, soy Dios, soy Dios, soy Dios, teatro, uff, compañía, lo somos todo, y que de repente un día se acabe y digas, ah, bueno, se acabó, Pero que todo buenísimo sirve, pero también, todo pero, sirve pero que todo, que para todo sea, aprender que todo algo. sea bueno, Claro, claro, que el exactamente. estarlo haciendo en ese momento y que sea como lo más, pues esto es como, por ejemplo, si Aitana y yo nos dedicáramos única y exclusivamente al podcast, ¿no? Y fuera como una cosa que de repente dijéramos, trabajo, este va a ser nuestro trabajo. Pues que si podéis permitiroslo y os apetece que lo hagáis y que si luego a los 2 días de repente uno os dice, ya no más, y se tiene que acabar y digáis, Bueno, a ver, también hay que comprometerse un poco con las no, sin cosas. duda, pero me refiero que se tiene que acabar por lo Pero que que si se sea, acaba por algún motivo, no pasa que nada. también digáis, vale, pues se acabó, muy bien, ha Claro, estado claro. fenomenal y ya está y que no pasa nada más. Que todo es que en verdad, pues de hippie tía, Pero que bueno, todo que es también que fenomenal. no es necesario
que no es necesario pensar que si hago algo es porque me va a llevar a un lugar, que igual simplemente, que está bien Que hay que crear por disfrutar crear del y hecho cuando de hacemos estar estas cosas, haciendo. o sea, yo entiendo, hay que comer de algo, esto Hombre, partimos de esta claro. idea, pero como nada te va a garantizar que puedas comer de lo que estás haciendo, pues hay que probar Mientras cosas. tanto, si tienes la Si posibilidad, lo tienes que la te posibilidad, digo, claro, el estamos, tiempo, la o sea, oportunidad, los vamos a medios. situarnos, estamos hablando de situaciones en las que tienes el tiempo y los medios. Y hablamos sobre todo pues, de gente que está empezando a estudiar arte dramático, por ejemplo. Las Que escuelas dejan espacios para hacer este eso, tipo de cosas. que tienes 2 años de escuela, que os Que los juntéis con la aprovechéis. gente, que digáis, pues venga, yo qué sé, mira, he visto esta escena, es muy rara y quiero que salgas vestida de flor durante 10 minutos dando vueltas. Y pues tu compañera si quiere dirá, pues venga adelante y lo hacéis y ya está. Y que hagáis cosas que aquí nosotros en Valladolid, pues unos compañeros de la Escuela de Arte Dramático hablaron con un bar y cada 3 semanas se hace un microteatro en un bar y esto lo promovió gente de la escuela, alumnos. Y mucha gente ha salido de las escuelas, que es como luego el típico discurso, pero os venimos a dar el típico discurso desde la perspectiva de, y pasarán miles de cosas. O sea, esto no es trabajad con vuestras amigas, de las Y amigas está el futuro. No, no, pues no, algo trabajad con las amigas porque hay que trabajar con las amigas y hacer cosas, pero a sabiendas de que todo puede ir fenomenal, fatal, o puede que no pase absolutamente pero siempre nada. va a ser un aprendizaje que Ay, tipo. que lo hagáis y que estéis Y entretenidas. que no se os olvide que hacemos esto porque nos gusta al final, que es lo Claro, más que importante de también es una todo. manera que yo lo hablo mucho con Aitana, porque a pesar de que yo, como ya he dicho en otros episodios, ¿no? Que yo tengo también una pretensión hacia la docencia, pues que el teatro tiene que estar vinculado a vosotras de muchas maneras. No, no es necesario No tampoco hay una que única sea, fórmula, claro, no hay una única fórmula, esa es la cuestión. no hay una única fórmula y que si es algo que te gusta y que lo quieres de verdad, que tienes que encontrar las formas de darle cariñito y de que no te suponga un, ay, el teatro, la Exactamente. actuación, Nada, es como Pues un aquí, mensaje de un mensaje de de aliento, ¿no? De aliento, sí, apoyo, eso de es. Que hermanas. siempre decimos que todo es una mierda, pero bueno, también. Nosotras somos unas mierderas muy divertidas. Y aquí nos juntamos y hacemos cosas y pronto seréis informadas de cosas que suceden por juntarse así y hacer esas cosas. Mira, nosotras ya tenemos por ahí Una cosita. un algo. Oye, pues Pues bueno, pues algo. es un algo. Y está bien y es divertido y nos lo pasaremos muy bien. Y cuando llegue el momento lo sabréis. Así que bueno, no sé un poco eso. Hoy, ¿no? Así, hoy de De tranquis ha sido, tranqui. hoy ha sido una No os, anecdotita. no os quejéis, hoy vamos. Hoy, Este podcast os le merendáis casi. pues ya Chavalas y está. chavales. Pues Nos nada, despedimos, ¿no? con esto y un bizcocho. Ya nos vemos en el siguiente. Que ya os avisaremos del siguiente cuando corresponda. Ya sabéis cómo va esto. Y Y nada, nada chicos, más. que un besito muy grande. Un placer, como siempre, y que a crear Disfrutad de la niños. primavera, que hace muy bueno. Eso. Y para los alérgicos, pues ánimo Y también. cread, Y que, hacer cosas, juntaos. teatro. Y lo que no es teatro. Hasta luego. Chao.